lo cual el día de hoy vamos a tener que aprender. ¿Ok? Hoy vamos a hablar acerca de cómo el imperio, de ser un pequeño curacazgo quechua, se va a expander prácticamente hasta Colombia y parte de Chile. Bien, ahora, aquí está lo que nosotros les habíamos, lo que se estaba prácticamente referenciando, lo que estaba diciendo, ¿no? En los primeros siglos de la historia inca, estaba muy limitada a dos grandes periodos, ¿ok? A estos periodos se les llama dinastías. La dinastía del Urim y del Anan Cusco. Cada una de estas tiene características distintas, las cuales pues hoy la vamos a conocer y las vamos a analizar. Por ejemplo, tenemos aquí la primera parte, esto de aquí, ya toda esta parte de acá, que es el Urim Cusco o el Cusco de abajo, por decirlo así, estuvo dominada en su inicio por Manco Cápac, que fue el hombre que va a fundar la civilización o la cultura inca. Tenemos al señor Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Todos estos 5 incas se les conoce como los incas del periodo o de la fase regional. ¿Qué significa? Prácticamente al lenguaje común podemos decir los inicios, ¿ok? Los inicios, por decirlo de esa forma. De esta manera, los incas van a aparecer dentro de la historia, ¿ok? Los incas inician con este punto. Ahora, la característica de la fase regional era que prácticamente era un pequeño curacazgo. No era un imperio grande como hoy ya pues lo hemos visto, ya lo analizamos, ¿no? Todavía aquí era un pequeño curacazgo que estaba luchando, pugnando por desarrollarse, por crecer, por expandirse. ¿Ok? Entonces, esta fase regional fue dominada por estos incas, los cuales todavía pues no existía todavía la fundación exacta del Cusco como una ciudadela como la que conocemos hoy, todavía estaban en pequeños procesos expansivos, como también habían otros señoríos, ya habían otros señoríos. Por ejemplo, tenemos a los chancas, tenemos a los chimús, tenemos a los guari, que también estaban pues en proceso de expansión, ¿no? Entonces, a los quechuas, porque así se les conocía a los incas, ¿ya? A los quechuas, pues recién estaban en ese proceso formativo de la política, estaban recién analizando los fragmentos de su territorio. Todavía no existía esa fragmentación de ser un gran imperio, ¿no? Ahora, luego del año 1438 aproximadamente, va a aparecer el otro proceso, ¿ok? El otro proceso histórico. El señor Inca Roca y Yaguarhuaca van a pertenecer a un proceso letárgico dentro del imperio. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso transitorio. ¿Ok? Los incas estaban ya empezando a expandirse poco a poco. Desde donde se va a contar la verdadera, o se puede decir, el verdadero fundamento del gran inicio de la expansión inca, va a ser a partir del señor Viracocha. De Viracocha hasta Huayna Cápac, ¿ya? Hasta aquí, es el análisis que vamos a hacer hoy en la clase, ¿ya? Es a este punto, a partir de Pachacutic en adelante, se le va a conocer como el proceso imperial, o sea, la fase de la división de los 4 suyos, la expansión por cada uno de estos incas, y pues eso es lo que vamos a analizar hoy en la clase. Hoy vamos a analizar la vida de Pachacútec, de Tupac Inca Yupanqui y del señor Huayna Cápac. ¿Ok? Al final vamos a hacer un orden cronológico de la vida y cómo estaban estructuradas estas personas. Bien, entonces no te olvides, tenemos doble fase de reconocimiento político, el Anan Cusco y el Urin Cusco. El Urin Cusco, nunca te olvides, es la fase regional. El Anan Cusco viene a ser el periodo imperial. Fase regional, inicios. Fase imperial, hablamos ya prácticamente del desarrollo de los 4 suyos, ¿ok? Nunca te olvides de eso. Fase regional, por favor. Fase regional, inicios del imperio, ¿ya? Pequeños curacazgos, pequeños señoríos. Fase imperial, ya estamos hablando ya de la división de los 4 suyos. Bien, vamos a continuar, ya vamos a continuar. Vamos a analizar, pues, hoy la vida de 3 grandes incas, o de 3 zapas, se le dice así, los zapa incas. Ahora, cuando nosotros conocemos el desplazamiento de la parte genérica de los incas, más o menos a partir del siglo XII ya inicia todo el proceso de inicio. En el siglo XII inicia el proceso de cómo los curacazgos quechuas empezaron a desarrollarse. A partir del siglo XV, recién empieza el proceso de la división de los 4 suyos.
con los 3 incas, Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, ¿ok? Estos son los 3 grandes incas más representativos del imperio, ¿ok? Con estos hombres, con estos 3 hombres, el imperio va a conocer pues prácticamente su expansión, ¿no? Con este hombre va a conocer la expansión, este hombre va a empezar a navegar vía marítima. Fue el inca que va a navegar, incluso va a hacer pequeños barcos y se va a ir a la isla de los Galápagos, ¿ok? Y con este inca, con el señor Huayna Cápac, se va a conocer pues prácticamente la hegemonía o el alce en cuanto a la política, la economía, la parte social, la parte, o sea, en general, el imperio inca tuvo su mejor apogeo con el señor Huayna Cápac, ¿ok? Listo. Ya viendo analizado esta situación del fragmentación o del fragmento inca, ahora vamos a analizar primero al señor Pachacútec, ¿ok? Al señor Pachacútec. Cuando nosotros analizamos la vida del señor Pachacútec, vamos a analizarlo desde el punto de vista desde cómo inició todo esto, ¿ok? Cómo se inició, desde qué momento se desarrolló. ¿Cómo se llamó el padre del señor Pachacútec? Su papá se llamó Viracocha, pues. Ya, su padre fue Viracocha. Viracocha, o también conocido como Huiracocha. Y nosotros tenemos que recordar que el antiguo imperio inca también era al modelo europeo. O sea, los hijos mayores siempre estaban al mando o iban a quedar al mando, ¿ya? De lo que es también el imperio. Ahora, les voy a lanzar una pregunta y espero que ustedes me la respondan. ¿Alguien sabe en este salón qué cosa es una corregencia o qué es ser corregente? ¿Qué es ser un corregente? A ver, analicen, piensen. ¿Qué es ser un corregente? ¿Nadie? ¿Es la forma de gobernar? Ya va por casi la forma de gobernar. ¿Corregir? Algo así. De corregir a alguien, Es profesor. una forma de Corregir gobernar, a como un rey. alguien. No, no es corregir a alguien. Es Un la forma de corregente. gobernar como un rey. ¿De gobernar con alguien? Ajá, muy bien, Brenda. De gobernar con alguien. Imagínate que tú seas el Inca, ¿ya? Y tú tengas 5 hijos. Ya tuviste 5 hijos. Entonces, tú escoges al mayor, ¿ya? Porque tú sabes que él va a ser, porque es tu hijo mayor y él tiene que estar a tu lado. Entonces, cuando ya tú te sientes viejito, que ya no puedes gobernar más, agarras a tu hijo mayor y gobierna contigo. Ese gobierno que tú agarras a tu hijo para que gobierne a tu lado se llama corregencia, ¿ok? Y muchos incas hicieron esto. Viracocha hizo eso con sus hijos. Viracocha, el primer hijo de Viracocha, ya se llamó Urco. Ya se llamó Urco. Ese fue el primer hijo y era la primera opción para ser inca, ¿ok? Era la primera opción para ser inca, el señor Urco. Pero ustedes saben que muchos de estos grandes incas, para probar el valor y para que ellos sean dignos de tener la Mascaypacha, ellos tenían que llegar a ir prácticamente a una enmienda militar. Ellos tenían que probar su valor, su aspecto bélico en las guerras, en suprimir algunos señoríos por ahí rebeldes o expandir más el territorio y entrar en una guerra, ¿no? Entonces, para este punto, Viracocha tenía un gran problema. ¿Cuál o qué pueblo era el dolor de cabeza del señor Viracocha? ¿Qué pueblo era? Vamos a colocarlo acá. Eran los chancas, ¿ok? ¿Dónde estaban ubicados los chancas? En Andahuaylas. En Andahuaylas estaban ubicados los chancas. Entonces, el dolor de cabeza del señor Viracocha era ese, que los chancas también amenazaban con expandirse. Entonces, los incas también estaban en ese proceso. Ahora, en este caso, Viracocha decía, ¿qué hago? Yo ya estoy viejo, no puedo hacer la enmienda militar. ¿Y qué hizo el señor Viracocha? Le dijo, ¿sabes qué, Urco? Tú, como vas a ser el próximo Zapa Inca, tienes que ir a derrotar a los chancas. Pero Urco no tenía ese fragmento, no era o no tenía ese espíritu militar. La escritora, la señora María Rodborowski, en el libro Los Incas, ella menciona que él tenía un carácter muy débil, muy dócil. Él no era un hombre de guerra, él no era un hombre militarmente preparado. Entonces, ante esa situación,
le va a aparecer uno de sus hijos también del señor Viracocha, el joven Inca Yupanqui, ¿ya? El joven Inca Yupanqui. Este príncipe, porque era parte de la realeza inca, este príncipe, ¿ya? Va a tomar la enmienda y va a decir, ¿sabes qué, padre? Yo voy a ir, dame la enmienda. Y este jovencito, a la edad de los 14, 15 años, es enviado con más de 2.500 soldados incas a Andahuaylas para derrotar a los chancas. Luego de 2 años y medio o 2 años aproximadamente, este inca regresa al Cusco, ¿no? Regresa con la cabeza de los 7 jefes chancas que tenían esta civilización, pequeña civilización, y entonces él toma el gobernato, ¿no? Su padre se admira al ver que este jovencito sí tenía los aspectos militares que su hermano mayor no tenía, o que su hijo mayor no tenía, el señor Ulco. Entonces, ahí nace el proceso de gobernar de este hombre, de este jovencito. Y el jovencito Inca Yupanqui se va a cambiar el nombre a Pachacutic o Pachacútec, ¿no? El cual significa el que transforma el mundo o el que transforma las tierras. Ahora, el proceso de Pachacútec fue muy interesante, ya que Pachacútec va a gobernar a partir del año 1438 hasta el año 1471 aproximadamente. Son 60 años que gobierna este Inca. Ahora, este Inca se encargó de hacer aspectos muy importantes. Aquí ya lo hemos mencionado las características más relevantes, ¿no? Primero tenemos que él llega al gobierno gracias a la victoria con los chancas. Luego de eso, él organiza los 4 suyos. Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y lo que es la parte del Contisuyo. ¿Ok? Ahora, luego de esto tenemos que su forma de gobierno era en cuanto a las alianzas con otros curacas. Los curacas eran jefes de algunos pueblos o algunas familias. Eran los jefes de algunas civilizaciones o pequeños pueblos. Ahora, lo que hacía era las alianzas por medio del matrimonio, ya por medio del matrimonio casarse con las hijas o mujeres más importantes de ese señorío, o también en el aspecto militar, ¿ya? De ir e invadir directamente. Ahora, el otro proceso más importante que hizo Pachacútec fue la instauración de los quipus. ¿Alguien me puede decir qué cosa es un quipu? ¿Qué fue un quipu? ¿Para qué servía un quipu? Profesor. Dime. Para contar. Para escribir. Para escribir, no escribían con eso. Para contar. Muy bien, Brenda. Era el sistema de contabilidad que los incas tenían, ¿ok? Los incas inventaron un sistema de contabilidad a través de nudos. Ya vamos a ver eso después, más adelante. Y había un hombre encargado, el Quipucamayoc, era el hombre encargado de mantener la contabilidad del imperio. Entonces, a través de nudos, ellos contabilizaban la población, los alimentos y todo lo que en el imperio había, ¿ok? Pero también los incas, para poder manejar, porque recuerda que los incas empezaron a anexar a otros señoríos, a otros pueblos. Entonces, esos pueblos pues no estaban tan de acuerdo con los incas y pues nosotros también sabemos que en el antiguo imperio inca también habían pues personas con malas intenciones. Habían gente que eran mentirosas, gente que violaban, ladrones, habían corruptos, habían asesinos, habían brujos, hechiceros. Así como hoy en la actualidad podemos ver nuestra sociedad, en el antiguo Incario no estaba ajeno a estas parias de la sociedad, ¿no? Entonces, el Inca o el Zapa Inca va a instituir un sistema de leyes muy estricto, ¿ok? Para esto, el señor Pachacútec va a instaurar el famoso, o lo que nosotros nos conocemos como el Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Mira qué relevancia y qué importancia de esto, ¿ok? ¿Qué significa esta situación? A mí en la primaria me enseñaron, ¿no? Amasúa, Amaqueya. Y yo cuando era niñito, yo me acuerdo de esto, yo repetía cada rato, Amasúa, no seas ocioso, perdón, Amasúa, no seas ladrón, Amaqueya, no seas ocioso, Amayuya, no seas mentiroso. Entonces, nos hacían repetir y decían, los incas eran así. Y ahora, hoy en la actualidad, ya habiendo leído, analizado los documentos históricos de los incas eran muy severos, jóvenes. Ellos no permitían a los ociosos, ¿ok? Hoy, pues, el ser ocioso no es castigado. Hoy la sociedad no te castiga porque eres ocioso. El que es ocioso se muere de hambre, pues, ¿no? Es para su propio mal.
pero en el antiguo incario se castigaba hasta con pena de muerte a la persona que era ociosa. ¿Por qué se le castigaba con pena de muerte? Porque los ociosos atentaban contra la economía inca. Entonces, todos los ociosos entonces eran vistos como prácticamente como un parásito dentro de la civilización inca, ¿no? Y peor aún, cuando los veían ocioseando, pues eran denunciados ante el inca y se les castigaba drásticamente. Ahora, también pues el ser ladrón, pues prácticamente también te castigaban con pena de muerte porque atentabas contra la economía o contra la buena fe de las personas. O el ser mentiroso, ¿no? Mira, para los incas, esto estaba leyendo y también había visto algunos documentos, ellos decían que la mentira atenta contra la parte del tiempo y contra la parte de la buena fe de las personas. E incluso hasta es irreparable. Para los incas, la mentira también era una situación para llevar a pena de muerte, ¿ok? Porque eran situaciones pues lamentables y pues atentabas contra la buena voluntad o la buena fe, por decirlo así, de las demás personas. También se condenaba a los violadores y a los que participaban de este acto tan ruin, también pues a los hechiceros o a los brujos que atentaban contra la población. Aquel que por A o B quemaba un puente, ya porque los puentes eran muy importantes, también era condenado a muerte. Aquel que pues en este caso cometía adulterio, que se metía con la esposa del Inca, también pues mataban al Inca, perdón, mataban a la esposa del Inca y mataban pues a la persona que había sostenido este adulterio con la mujer del Inca, los apedreaban. Entonces, la pena capital, chicos, fue el medio de control. Escribe esto. La pena capital fue el medio de control más eficaz que los incas tuvieron. ¿Ok? Fue el medio para controlar a una población tan dispersa. De esa forma, ya cuando entramos con Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ya no eran muy severas. Ya no eran muy severas estas penas de muerte porque ya le tenían miedo, le tenían pavor. Entonces, para ellos, pues les funcionó, ¿no? Les funcionó. Entonces, para esto también nosotros tenemos que entender que los incas tenían cárceles, ¿ya? Y esas cárceles fueron más populares en el tiempo de Pachacútec. La primera cárcel que está aquí mencionada, que vemos aquí en la diapositiva, es la que está en Sangacancha. Esta es prácticamente, está ubicada en el Cusco, debajo de la ciudadela. Dicen algunos escritores que Pachacútec, en su incursión a la parte del norte del Perú, trajo serpientes, arañas, tarántulas, escorpiones, zorros, trajo animales silvestres y en las prisiones a las personas se les obligaba a estar ahí, presas con estos animales tan peligrosos y venenosos, ¿ok? Entonces, pues era un medio de control y pues nadie quisiera estar preso en esas cárceles. Luego tenemos la cárcel que está en Arabaya, que también era prácticamente para los traidores. En Binvilla también es, pues prácticamente era para la nobleza. Ahora, la nobleza o la familia del Inca no estaba excepto, ¿eh? No es que, yo soy familia del Inca, pero a mí nadie me toca, como hoy, ¿no? Hoy vemos a los grandes jueces, a los grandes congresistas que nadie les puede tocar porque tienen una ley. Pero en el antiguo incario no. Si tú eras parte de la nobleza inca y cometías uno de estos errores, tu pena o la pena capital era más vergonzosa aún todavía. Porque los incas decían, tú eres parte de mi familia y tú tienes que ser un ejemplo para la población. Y se les castigaba más duramente, ¿ya? Y sobre todo, y aún peor todavía, se les hacía pasar vergüenza. Mira hasta qué punto llegaban los incas en cuanto al manejo de esto, ¿no? Luego, Pachacútec hizo algo que es muy importante para ellos, que era la reconstrucción del templo, ¿no? Reconstruyó el templo y le hizo más pomposo, lo hizo más grande, lo hizo prácticamente a mayor desarrollo. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer entre la reconstrucción del templo y la reconstrucción del Cusco? Le tomó 20 años. 20 años de reconstruir el Cusco y reconstruir el templo. ¿Qué es eso? Pues hizo más calles, hizo más ciudadelas, más casas. En este caso, al dios Sol, al Inti, le dio un templo más pomposo, los adornos de oro. Entonces, Pachacútec hizo la parte muy importante y más trabajosa del Incario, ¿ok? El aspecto más relevante. Bien, hasta aquí alguna pregunta concerniente al señor Pachacútec. ¿Alguien quisiera saber algo más? ¿Alguien hasta aquí se entendió? ¿Alguna pregunta, chicos? Son libres de preguntar. Por favor, no se queden con sus dudas. Siempre es bueno consultar cómo hemos aprendido de Pachacútec el día de hoy. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos, antes de continuar? Porque ya nos vamos con Tupac Profesor, Yupanqui. Dime, te ¿qué escucho. significa Pachacútec?
¿Qué significa Pachacútec? Pachacútec significa el que transforma el mundo o el que transforma la tierra. Qué bonito nombre se ponen ellos, ¿no? Cambian su seudónimo. Los antiguos incas se cambiaban ahí desde el nombre. Otros sí, otros no. Otros se mantenían con su mismo nombre. En cambio, Inca Yupanqui se cambió el nombre a sí mismo como Pachacútec. Y lógicamente, pues era un seudónimo muy interesante. Profesor, los incas sabían el significado de su nombre. Sí, ellos sí sabían el significado de su nombre. Sabían el significado de lo que ellos se pronombraban a sí mismos, ¿no? Se nombraban a sí mismos. Sí sabían. Ellos sí sabían eso. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a dejar a al señor Pachacútec, pero sin antes decir que Pachacútec tenía 2 hijos, ¿ok? Cuando Pachacútec gobierna cerca de 60 años, él va a tener también un hijo, o 2 hijos en este caso. El primer hijo se llamó Amaru Topa Yupanqui, ¿ok? Amaru Topa Yupanqui. Ese era su primer hijo y el hijo mayor y el que debería... Digo debería, porque ya vamos a saber por qué, y el que debería haber tomado el mando. Pero también tuvo otro hijo, ¿ok? Tuvo otro muchachito, otro retoño, el señor Tupac Yupanqui, ¿ok? Ahora, ¿cuál era la prueba de fuego para el señor Amaru Topac Yupanqui? La prueba de fuego para el señor Amaru Topac Yupanqui era ir para enfrentarse con los poderosos Chimú, ¿ya? Él tenía que enfrentar a los poderosos Chimú. Pero nuevamente vuelve a pasar lo que pasó con el señor Viracocha. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. En este caso, para que él pudiera tomar el poder, el señor Viracocha tuvo que prácticamente llevar a su hijo al conflicto, a la guerra. Entonces, también lo llevó a la parte del Titicaca, a donde había una rebelión en la parte por la cultura tiahuanaco, había una rebelión por ahí. Entonces, ante esa situación, Amaru Topac Yupanqui no tenía esa fortaleza militar. ¿Ya? Él no era capaz de poder enfrentar a la rebelión que estaba en la parte del lago Titicaca. Y él escribe un fragmento y le dice, ¿no? En una carta a su padre Pachacútec, padre Inga, le dice, yo he sabido que en la Casa del Sol tenéis un hijo, a quien habéis nombrado por sucesor vuestro después de vuestros días. Mandádmelo, ¿ya? Mandádmelo para mostrarle cómo está el terreno y para que él se desenvuelva. Luego de esto, pues prácticamente nosotros sabemos por historia que a este punto él no pudo, el señor Tupac Amaru no pudo, Amaru Topac, perdón, no pudo con la rebelión y mandó al señor Tupac Inca Yupanqui. Ahora, cuando nosotros hablamos de Tupac Inca Yupanqui, estamos hablando de uno de los incas más conocidos o también conocidos como el Inca Conquistador o el Inca Explorador, ¿ya? Al señor Tupac Inca Yupanqui se le conoce así, como el Inca Explorador. Con el señor Tupac Yupanqui, el imperio también va a conocer su grandeza y su realeza en ese aspecto. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, él va a expandirse, ya él va a llegar hasta el río Maule. Él va a lograr expandir hasta el río Maule, el imperio Inca, hasta Chile. Va a someter al reino Chimú y de esa forma, pues él se va a nombrar como Zapa Inca. Luego va a llegar hasta el Ecuador, derrotando al pueblo de los Cañaris y a los Quito, ¿no? Y pues la gran hazaña que hizo este hombre fue viajar a la isla de los Galápagos vía marítima, ¿ya? Vía marítima. La isla de los Galápagos, pues también está ubicado en el Ecuador, pero es como una península, ya es casi de difícil acceso. Entonces, este Inca logró, ya por decirlo así, logró algo que normalmente para ellos en ese tiempo era casi imposible, ¿no? Sabemos que las navegaciones marítimas todavía, aún en ese periodo, pues ya en Europa tenían grandes barcos, pero aquí los incas a mí no se quedaban atrás, ¿ok? No se quedaban atrás. La muerte de Tupac Yupanqui fue muy prematura, muy prematura, ¿ok? A tal punto que él no pudo mantener la sucesión o dejar un sucesor. En este caso, uno de sus más grandes hijos, ya por decirlo así, va a nacer aquí en el Ecuador. ¿Cómo se llamó ese hijo que le nació en el Ecuador? Se llamó Tito Cusi Hualpa. ¿Ya? Ese hijo le nació en el Ecuador. Tito Cusi Hualpa. El señor Tutikusi Hualpa, cuando Tupac Yupanqui muere,
¿ya? Él va a dejar el gobierno pues sin sucesor y en este caso Tito Cusigüalpa era muy joven, aproximadamente él tendría 5, 7, 8 años de edad todavía, no podía gobernar, ¿ya? Y para este punto había otro hijo de él que también quería tener el poder a la mala, que era el señor, se llamó el señor Capac Wari. El señor Capac Wari. Este joven también quería el poder, pero lo quería obtener de forma desventajosa, sin el poder o sin la ayuda de los señores curacas del imperio, ¿no? El tío de Tutikusihualpa lo va a ayudar y va a mantener el gobierno hasta cuando él sea mayor de edad, ¿ok? ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién es el señor Tito Cusigüalpa? Muy bien, aquí lo vamos a conocer ahora, ¿ok? El señor Tito Cusigüalpa fue, aquí está, Huayna Cápac. ¿Okay? Él se cambió el nombre a Huayna Cápac. Huayna Cápac, por su lado, aquí sí hay mucho de qué hablar. ¿Ya? Antes de entrar a este punto, chicos, el Zoom se me va a cortar y no quiero que se me corte a media clase. ¿Ok? Vamos a volver a ingresar con el mismo link, por favor, para poder terminar. ¿Sí? Vamos a volver a ingresar para poder terminar. Porque ahorita se va a cortar y me va a dejar a media palabra, entonces no quiero que se quede ahí.